agradezco por la paciencia y por estar también al pie del cañón a 3 amigos, a una amiga y 2 amigos. A la querida Lina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, nuestra corresponsal que ya está lista para entrar a la mesa de diálogo, al abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, y al maestro, escritor, analista, al pequeño chairo ilustrado Ramiro Padilla Tondo. Mi querida Lina, ¿cómo estás? Buenas noches. Bastante bien, Vicente, aquí esperando, pues sobre todo con temas tan importantes y como siempre un gusto estar aquí en Sin Censura. Gracias. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo te va, abogado? Muy bien, mi querido Vicente. Faltó nada más presentar al buen Ramiro, también gran vendedor. el vendedor de sueños, el querido Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo estás, Sensei? Un abrazote. Bueno, creo que no tiene buena conexión el querido Ramiro Padilla Tondo. ¿Me escuchas? Sí te escucho, Ramiro. Sí te escucho. Pues le digo que lo dirá de chiste, pero ya la próxima semana mis libros probablemente estén en los puestos de periódico. Si me miro muy mal, me dices, y pues me tengo que salir del sistema. Sí, mi querido Ramiro, estás trabado. Desafortunadamente no me habían advertido los compañeros de producción sobre esta falla en la conexión. Te pido por favor que nos hagas el paro, como decimos en el barrio, de salir y de entrar nuevamente al sistema. A ver, Alina, a ver, César, ¿qué piensan de estos dimes y diretes entre legisladores de México y Estados Unidos? El triste desenlace de este secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros y el cinismo de Felipe Calderón, que se pone a opinar sobre este tema. Si hay un tema del que no debería ni siquiera de abrir la boca Felipe Calderón, es este de la seguridad, por lo que ya sabemos, por lo de García Luna. Dice Felipe Calderón: el secuestro de 2 americanos, así lo escribe, lo estoy leyendo textualmente, el secuestro de 2 americanos y la ejecución de otros 2, videograbado, con toda razón es noticia estremecedora en cualquier parte del mundo, independientemente de la nacionalidad de las víctimas. Al presidente le parece que los medios exageran, sus chayoteros culpan a víctimas. ¿Por dónde empezamos, mi querida Lina? Pues mira, yo creo que por establecer claramente que hay una relación histórica, ¿no?, entre México y Estados Unidos y que hay que celebrar, o sea, lo dice el mismo presidente López Obrador, hay que celebrar el hecho, bueno, no hay que celebrar, sino están en su justo derecho Estados Unidos de poner sobre la mesa justicia para sus connacionales. Creo que nuestro gobierno también debería de hacer lo mismo en cualquier otra situación, lo cual no pasó durante muchísimas décadas. A las y los mexicanos solo fueron tratados como piezas de cambio, como daños colaterales, ¿no? Incluso hubo varios conflictos entre varios países, ¿no?, con varios países por situación de seguridad de mexicanos y mexicanas, y la verdad es que pasaron totalmente de noche. Entonces, en ese sentido, creo que Estados Unidos está en su derecho de pronunciarse por justicia, por estas investigaciones, indagaciones al respecto, ¿no?, de hechos de violencia que atañen propiamente a las funciones diplomáticas de un gobierno. Sin embargo, creo que también tenemos que tener claro quién es Estados Unidos y el uso faccioso que tiene de cada una de estas situaciones, queriendo intervenir, queriendo robar recursos, utilizando este tipo de argumentos para intervenir, ¿no?, de formas incluso bélicas, ¿no? Y así es como comienzan grandes guerras en Medio Oriente, ¿no?, en los grandes robos de nuestros recursos en América Latina, etcétera, etcétera. Y ahí es en donde hay que poner un alto, ¿no? Una cosa es exigir investigaciones y la otra es tener un despliegue, ¿no?, de la DEA. Recordemos que este gobierno puso un límite a los agentes extranjeros en esta administración que no habían, ¿no? Por eso se permitieron episodios tan horribles de la relación bilateral como Rápido y Furioso, en los cuales pues aquí básicamente el gobierno estadounidense entraba hasta la cocina y nadie le ponía un alto, y de eso lo sabemos y tenemos pruebas en Wikileaks, ¿no?, más de una. Entonces yo creo que ahora ante ese tipo de altos a la injerencia, al respeto a la soberanía, van cambiando la relación diplomática, y yo creo que está bien, ¿no?, insisto, tener claro
claros estos límites entre uno y otro. Y obviamente Estados Unidos, pues para ellos es ponerles en bandeja de oro cualquier motivo para meterse en los asuntos internos, que además ganas no les faltan con la nacionalización de litio, con la soberanía energética, con cosas que se han avanzado en este gobierno. Entonces es lamentable, evidentemente, que hay situaciones todavía de este país, ¿no? En este país en los cuales no sabemos cuánto va a tardar en desmenuzar todas esas estructuras de grupos de la delincuencia organizada, grupos criminales en correlación con funcionarios, con estructuras estatales, porque caló hondo lo que se hizo durante tantos años, sobre todo durante el calderonismo y el peñanietismo, esta relación simbiótica entre el aparato estatal y los grupos criminales. Entonces yo creo que hay que darle más explicaciones en lo histórico y también recordar que no es la primera vez que también Estados Unidos trata de impulsar una agenda en la cual quiere denominar a los grupos de narcotráfico en México como grupos terroristas. Desde que Hillary Clinton estuvo al frente del Departamento de Estado, trató de imponer eso, decir incluso que había cárteles en México, y eso lo pueden buscar en la prensa internacional, en el New York Times, que tanto se la pasa hablando, ¿no? de los asuntos internos aquí con dolo y alevosía. Hillary Clinton intentó decir que que los grupos delincuenciales en este país del narcotráfico eran grupos terroristas. Y eso lo hacían con una idea, ¿no? De facilitar la injerencia en este país. E incluso dijo que los grupos del narcotráfico en México tenían relación con Al Qaeda, ¿no? En esos momentos, o sea, trataron de llevarlo al extremo. Entonces, que no se sorprendan de esas narrativas de Estados Unidos, más bien es que ahora, con esta politización del pueblo mexicano, sepamos claros los límites entre la justicia que debe exigir cualquier gobierno por sus connacionales, ¿no? Que es función propia del aparato gubernamental, el responder por todos sus connacionales, por sus gobernados, gobernadas, y la otra es tomar esto como una bandera de injerencia. Entonces yo creo que hay que seguir poniendo los acentos en las IES y condenar, claro está, pues estos conatos de violencia que lamentablemente pues hay veces que pensamos que todavía está bastante lejos de acabar y que las respuestas no son fáciles, ¿no? No es como que solo con la Guardia Nacional o solo con la educación, ¿no? O sea, creo que son procesos muy profundos, anclados en raíces estructurales muy profundas que todavía tenemos que ir desmenuzando poco a poco, Vicente. ¿Cómo ves la situación, mi querido César Gutiérrez Priego? Ya algunos en Estados Unidos hablando hasta de una invasión o una acción militar en México de forma unilateral. Yo creo que es muy lejana la posibilidad, pero habla de una belicosidad o de unas ganas de seguir viendo a México como el enemigo. Y bueno, pues triste la situación por lo ocurrido allá en Matamoros, Tamaulipas. Mira, Vicente, yo tuve incluso por ahí, porque hay que hablar, son dos momentos, ¿no? Sabemos que se encuentran en elecciones en estos momentos o vienen las elecciones en los Estados Unidos. Es un tema muy recurrente que los republicanos han tratado de manejar desde hace algunos años, en específico desde los tiempos de Trump, ¿no? Y como bien lo decía Lina, no es una idea lejana que haya tenido el gobierno de los Estados Unidos. La misma Hillary Clinton en su momento, cuando estuvo en el gobierno, también lo vio como una posibilidad, porque es un chantaje para el gobierno mexicano. Incluso por ahí le pedí a la producción que hubiera un tweet, ¿no? Donde yo le contesto a este senador tejano que deberían de empezar por frenar el tráfico legal de armas de fuego que vienen de forma ilegal hacia México, pero se compran de forma legal en los Estados Unidos. Y yo les propondría, ¿por qué no utilizan mejor a su ejército para acabar con los grupos de narcotraficantes que tienen en Estados Unidos? Porque no se vende solo la droga. Pero por el otro lado, Vicente, con todo respeto, creo que sí necesitamos autocrítica. Y creo que sí necesitamos entender que siguen existiendo regiones del país que no importa lo que se haga, no importa que diga la Guardia Nacional, no importa que digan las Fuerzas Armadas, de todas maneras la violencia en cualquier momento se puede implementar. ¿Cómo lo vimos?
pues, la situación de lo que pasó en Matamoros, Tamaulipas, había sido videograbado y ya había sido exhibido por diferentes medios de comunicación, donde primero habían dicho que en una balacera el cártel del Golfo llegaba y retiraba los cuerpos de sus muertos para llevárselos. Y posteriormente se supo que esos eran exactamente los 4 ciudadanos norteamericanos que habían sido atacados. De acuerdo a las investigaciones, se sabe que los confundieron con estos jamaiquinos que han estado reclutando el cártel del noreste, ¿no? Pero que la realidad es que se debe de entender que hay regiones del país en donde la seguridad tiene que ser permanente. Y no ahora, entonces, si escuchamos a la Secretaría de la Defensa Nacional que se va a hacer el movimiento de tropas para que existan 600 elementos militares más, sabiendo de antemano que vamos a ver situaciones como lo que pasó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde pseudo luchadores de derechos humanos como Raimundo Ramos Vázquez va a buscar cualquier situación de provocación para tratar de victimarse y salir a proteger a estos presuntos delincuentes que pertenecen a carteles del tráfico de drogas. Esa es la realidad y creo que tenemos que aceptarla. No se llevaría al caso, mi querido Vicente, porque estamos hablando de que sería una invasión por parte de un gobierno extranjero a México y la soberanía del país se tiene que respetar. Y entonces sí entraríamos en un conflicto armado con nuestro socio comercial número 1 y que nosotros somos su socio comercial número 1. Entiendo que es parte de la política, pero también entiendo que en México se tienen que tomar ciertas decisiones en ciertas regiones del país, porque desafortunadamente vamos a ver el movimiento de tropas militares que posteriormente nuevamente serán atacadas por pseudoluchadores de derechos humanos, que los veremos que llegarán también supuestos reporteros locales que lo que hacen es tratar de provocar. Desafortunadamente hay lugares en donde la sociedad está tan inmiscuido el crimen organizado que por más que ellos quieran quitárselos de encima, tienen el control desafortunadamente de todo lo que se maneja en ciertas regiones del país. Y esa consecuencia, por supuesto, de los pactos criminales que existieron en gobiernos como el de Felipe Calderón, en el de Vicente Fox, y que se continuó también en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es la realidad, pero nosotros no es nada más echar la culpa al pasado, ahí se arraigó, nosotros tenemos que darle soluciones, es cierto, en la rifa del tigre, pero sí lo veo como un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque además el hecho de que hayan encontrado los cuerpos y a los secuestrados, nada más nos dice 2 cosas. O que cuando realmente se tiene interés se puede conseguir el trabajo, o que de plano contubernio con los grupos criminales y que les dijeron están en tal lugar, ve por ellos, porque no encuentro otra forma. Y lo que demuestra es que entonces vale más la vida de ciudadanos norteamericanos que perdieron la vida o que fueron secuestrados que los connacionales, y creo que eso también manda un mal mensaje. En este momento en el que la mañanera es tan atacada, creo que hoy quedó establecida la importancia de la mañanera en esta transparencia, en esto de informar, como no se informaba en otros gobiernos, Alina. Hoy el presidente toma el teléfono, habla con el gobernador, por crudo que haya sonado, informa de 2 muertos, 1 herido, una mujer ilesa de los 4 secuestrados. Para mí realza o muestra la importancia que tiene un ejercicio como este en Palacio Nacional. ¿Cómo viste este momento fuerte, muy fuerte en la mañanera? A ver, yo estoy 100% de acuerdo, Vicente, en que es un momento en donde las cosas tienen que ser cada vez más públicas, nos gusten o no, tengamos que leerlos con autocrítica, tengamos que leerlos con crudeza, ¿no? Eso creo que ayuda a quitar esas telarañas que se nos impusieron desde hace muchos años. Las cosas están cambiando, ya no es ese marzo o abril, si no mal recuerdo, del año 2011, en el cual hubo este pacto entre los grandes medios de comunicación para no evidenciar la violencia. Ya no estamos en el peñanetismo, ya no estamos en el
Calderonato, ¿no? En los cuales pues había una clara complicidad que ahora se revela, ¿no? Con bastantes pruebas que estuvieron implicados en imponernos esas narrativas de que la guerra contra el narco tenía que ser la única manera, ¿no? En la cual México iba a salir adelante con temas de la violencia. Lo único que ocurrió fue meternos en una masacre, ¿no? Profunda de nuestro pueblo. Más de 300,000 personas han sido asesinadas, cientos de miles de desaparecidos y desaparecidas, incremento en los feminicidios, es decir, dejaron una morgue a su paso, ¿no? Eso fueron estos gobiernos. Entonces ahora la manera en la que se tratan hechos que obviamente no podemos aplaudir, no podemos celebrar, no podemos estar felices, ¿no? Eso sigue ocurriendo, incluso algunos lugares todavía ni siquiera sabemos qué es lo que pasa. Sabemos que hay fuentes ciudadanas que empiezan a reportar, ¿no? En Tamaulipas o en algunos estados y son acalladas, son hostigadas, ¿no? Para que no informen. Siguen habiendo secuestros, levantones. Sin embargo, hay un cambio en la política. En el Plan Nacional de Desarrollo no se prometió que se iba a erradicar la violencia con más violencia, y esa es una propuesta, ¿no? Que a nadie engañó el presidente López Obrador. Hay quienes creo que se meten en este chip de que la violencia era la única forma, y entonces por ahí había que entrarle, ¿no? Y hay gente que sí pide mano dura, que celebra, por ejemplo, gobiernos como el de Nayib Bukele, que por tener tatuajes, yo lo decía ni tan de broma, ¿no? El hecho de tener tatuajes, ¿no? Eso implicaría, pues, que me hubiese detenido el ejército, la policía en El Salvador, detuvieron a más de 30,000 personas por cuestiones raciales, por cuestiones de discriminación. Claro que disminuyó la violencia, pero creo que no estamos aspirando a un estado, ¿no? De esas magnitudes. Y en México hay quienes sí siguen pidiendo esas estrategias de mano dura, ¿no? De seguir en esta masacre. Entonces, yo creo que las cosas están cambiando, y eso implica también tener una información transparente y un esclarecimiento de lo que ocurre en este país, ¿no? El cuestionar a las autoridades, el tener frente a frente a la prensa, después de que Peña Nieto ni siquiera ya daba conferencias de prensa para no quedar en ridículo, y eso implica también las mañaneras, ¿no? Ha sido esta gran transformación después de décadas de monopolios, de duopolios informativos, ¿no? En los 80s de monopolios con Televisa, pero después fue el duopolio con TV Azteca, y ahora, aunque hay varias familias, no significa que haya pluralidad y diversidad en estas grandes narrativas hegemónicas, y eso para la gente es importante. La gente recurre directamente a la mañanera como una fuente de información directa, ¿no? Ya sin intermediarios. Ya eso a mí me parece que es un paso adelante, que la gente sepa en dónde encontrar las noticias, para que no se desvirtúe, más allá de que seguimos todavía, ¿no? en un proceso de larguísimo aliento, de saber reconstruir un tejido social que nos arrebataron, saber reconstruir un país que nos dejaron cosas, ¿no? Eso fue lo que nos dejaron un país devastado. Así que yo creo que esto va para largo, pero la manera en la cual se retoma no solo la información, sino la explicación de qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo hoy va a ser fundamental, ¿no? Y en ese sentido, pues también espero que el día jueves, que va a hacer esta mañanera desde el búnker de Genaro García Luna, también eso le haga sentido a la gente, cómo se tomaban estas decisiones de masacrar al pueblo, de que no le importaba, los soldados rasos tampoco, ¿no? A todos los mandaban a una guerra falsa en beneficio de unos cuantos, sean grupos criminales o parte del aparato estatal. Así que yo creo que hay todavía mucho por ir entendiendo, ir comprendiendo y dimensionando a lo que nos enfrentamos, pero yo creo que esa es la mañanera como herramienta política, social, ha sido fundamental, y claro, no es suficiente y puede haber ahí cosas que la gente todavía dice se pueden perfeccionar, yo también lo creo, pero creo que se han estado cambiando las lógicas de las narrativas desde estos espacios. Y un tema que aborda César Gutiérrez Priego en su columna de La Silla Rota es muy fuerte, porque habla de otro incidente, otra situación ocurrida en Tamaulipas, y dice: los soldados son huérfanos cuando las cosas fallan. Habla de los soldados involucrados en los hechos de Tamaulipas, y no necesariamente en este caso del secuestro de ciudadanos estadounidenses,
sino de los soldados que dice César Gutiérrez Priego quedaron huérfanos y fueron abandonados a su suerte luego de que 5 personas fueran abatidas por personal militar. Está muy fuerte el título, mi querido César, y me imagino que nos puedes compartir muchos de estos detalles crudos que abordas en la columna. Los soldados son huérfanos cuando las cosas fallan. Nuevamente, otro caso en Tamaulipas. Sí, así es, mi querido Vicente. Fíjate, yo durante más de 20 años me he dedicado a la defensa del personal militar, por lo general contra la Secretaría de la Defensa Nacional, representándolos en diversos juzgados, la mayoría de ellos del orden federal y muchos del fuero común. Y me he topado con diferentes circunstancias. Esas circunstancias son que muchas veces el personal militar, por llevar a cabo un operativo, un rondín, hacer el trabajo cotidiano que se lleva todos los días, hay muchos imponderables que no se pueden prevenir. Y yo siempre he dicho que desafortunadamente el papel en donde se traza cómo se tiene que llevar a cabo un operativo, pues lo aguanta todo, ¿no? Porque en un papel, pues tú puedes decir que con 5 soldados puedes detener a Ovidio Guzmán y la realidad no te da, ¿no? Y desafortunadamente cuando vienen las consecuencias del actuar del personal, yo siempre he dicho que desafortunadamente ellos juegan a ser equilibristas, porque mientras al equilibrista las cosas le salen bien, no pasa nada, pero cuando no le salen bien las cosas al equilibrista, pues ¿qué pasa? Pues se cae y se mata, ¿no? Desafortunadamente así vemos que está el personal militar. Mientras el trabajo sale bien, es su obligación, es su responsabilidad, no tenemos ni siquiera por qué aplaudirlos, porque para eso se les paga. Pero cuando las cosas salen mal, pues vemos que se lavan las manos. Y aquí yo hago una crítica incluso a los mandos militares, porque hay 2 momentos que se dan en los hechos que pasó en Nuevo Laredo. El primero en la madrugada, en donde hay un intercambio de disparos o disparos por parte del personal militar, ya serán las autoridades de la Fiscalía General de la República las que determinen el grado de responsabilidad que pudo existir por parte del personal militar. Pero hay un segundo momento en donde posteriormente mandan a otros elementos militares a recoger el vehículo que se vio involucrado en este supuesto enfrentamiento. ¿Para qué? Para que fuera trasladado a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República allá en el estado. Y ahí es donde fue una mala planeación por parte de los mandos. ¿Por qué? Pues porque vimos las agresiones que se dio en contra del personal militar, ¿no? Y entonces el que se pueda cuestionar si hubo un mal uso en cuanto al uso de la fuerza, etcétera, 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 no es nada más responsabilidad del personal que está ahí, sino de quien tomó la mala decisión. Y entonces termino explicando un poco en la columna cómo la nobleza del personal militar es tan grande que están cumpliendo con una misión que les fue encomendada cuando su marco jurídico no lo contemplaba, y que es la primera vez en la historia de este país que las Fuerzas Armadas están coadyuvando en la seguridad pública de forma legal. Y eso no quita que son tan nobles que aun cuando los atacan, los difaman, los defenestran, los calumnian, salen a arriesgar lo más importante que tiene un ser humano, que es su vida, para protegernos a todos nosotros. Entonces creo que la gente puede entender cómo, para todos aquellos que dicen, es que son unos aplaudidores, no. En las cosas que yo estoy de acuerdo, siempre voy a defender lo que creo que es correcto. En este caso en particular, creo que el hecho de que se laven las manos, ¿no?, y que dejen solos a los elementos militares, pues me causa mucha tristeza. ¿Por qué? Porque por supuesto que yo, que vengo del gremio militar y que me he dedicado a la defensa del personal militar, sé lo complicado que va a ser esto, porque aparte esta cuestión ya se politizó y se manejó en los medios de comunicación como que 5 pobres estudiantes se encontraban degustando de una noche de sano esparcimiento y los malditos, desgraciados violadores de derechos humanos y asesinos de los soldados llegaron y los mataron sin ningún motivo aparente. Para poder demostrar que eso no fue así, Vicente, van a pasar años y años y años. Y más cuando ves a un individuo como Raimundo Ramos Vázquez,
que ha sido investigado por sus nexos con el crimen organizado y en específico con el cártel del Noreste, y que ahora muchos medios de comunicación, con tal de atacar al gobierno de la Cuarta Transformación y al ejército en específico, lo tratan de convertir en un héroe y luchador de derechos humanos. Hay una frase muy conocida y que creo que queda, ¿no? Ad hoc a la situación. Cuando la situación está en peligro, el ser humano reza y pide que lo protejan los soldados. Cuando la situación ya fue solucionada, el ser humano se olvida de Dios e injuria al soldado. Y eso es lo que vemos, ¿no? Y que desafortunadamente es una campaña que se ha ido preparando. No sé, no estoy seguro, pero creo que viene incluso desde el extranjero, que es ataca al gobierno, ataca al ejército, ataca al gobierno, ataca al ejército. ¿Por qué? Porque la popularidad que tiene el ejército mexicano es tan grande que quieren atacar y hacer creer a la sociedad que el país está militarizado, que ellos son los que controlan el país, que el presidente está sumiso a sus decisiones. Hoy incluso me tocó escuchar que inventaron hasta una nueva unidad que yo no sabía que existiera el ejército, aunque es otro tema, pero de repente hablaron del Centro Militar de Inteligencia, simplemente no existe. Y hasta mostraron un documento. Entonces, pues, obviamente, yo solicité al área de comunicación social, como lo puede hacer cualquier periodista, oiga, este documento, ¿de qué institución es? Porque no la conozco. Me dice, ese documento no fue elaborado por ninguna dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional que tenga que ver, y no lo reconocemos como tal. Entonces, imagínate, ya están llegando al grado de inventar incluso documentos y supuestas filtraciones que no tienen nada que ver. Entonces, estemos abusados, sí, veamos también las áreas de oportunidad que tenemos, pero creo que ahora es cuando más fuertes tenemos que ser y analíticos, porque es muy fácil que puedan decir mentiras, que nos hagan caer a todos, ¿no? En ideas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque recordemos que el único fin que tienen es seguir viviendo de los recursos, del erario y de nuestro país. Bueno, y para cerrar, salvo que ustedes quieran agregar otro comentario sobre otro tema, sí me gustaría escuchar tu opinión, porque en estos días se habla de mujeres y la lucha feminista, mi querida Alina, y creo que sería importante escuchar tu opinión al ver cómo una Denise Dresser arremete contra el presidente, arremete contra las mañaneras. Hablábamos de las mañaneras, y ya no solamente Denise Dresser, sino ahora se suma Ciro, se suma Joaquín López Dóriga, por ejemplo. Vamos a escuchar cómo Denise Dresser con Ciro Gómez Leiva dice que está pagando impuestos como para que la anden difamando en la mañanera, y que no tiene forma de protegerse más que yendo a tribunales, y que va hasta las últimas consecuencias. Vamos a escucharla. Buen día, pues sigue que voy a seguir luchando para proteger mi derecho a no ser difamada por el presidente, nuestros derechos a recibir información veraz, objetiva y sin sesgo del gobierno como marca la Constitución. Y de hecho lo que hice con mi equipo fue meter un recurso de revisión que acabará en un tribunal colegiado en materia administrativa, y ojalá después sea traído por la Suprema Corte. Si escucharon bien, Denise Dresser habla de información sin sesgo. Híjole, a veces uno dice, ¿con qué cara, Denise? Habla de difamación desde la mañanera. ¿Cuántas fake news hemos denunciado de Denise Dresser que resultan, pues eso, noticias falsas en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, el que también ya anda no presentando denuncias, sino armando su libro, es Joaquín López Dóriga, quien también le manda un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador desde sus trincheras. Extraño que estos eran los privilegiados y ahora estén tan enojados con el presidente, ¿no? Sobre la ministra, sobre la corte y sobre los reporteros, presidente. Estoy escribiendo un libro de todas las veces que usted me ha aludido. ¿Sí? Ya vi que Denise Dresser lo va a demandar, se va a amparar. Yo no sé qué hacer políticamente, no me interesa.
tener una relación jurídica con usted, pero sí, cuando uno lee todas las menciones, todas las alusiones que me ha hecho el presidente, eso es impropio de un presidente de la República, con un periodista, o con cualquier particular, porque tú eres el presidente de la República y usa toda la fuerza del Estado mexicano. Y eso es una injusticia, y eso habla de usted tal y como lo que es. Tal y como lo que es. Sara Pablo. Tal y lo que es, tal y como lo que es. ¿Qué es el presidente? Bueno, mi querida Lina, para cerrar tus comentarios. Pues mira, Vicente, sorpresas no hay, ¿no? Claramente esta gente se ha hecho su carrera basada en mentiras, en servir a los regímenes priistas, panistas, y ahora vienen a quedar totalmente descolocados de un proceso de información masiva donde la gente ya no recurre a esas fuentes de información que pues la verdad es que no tenían otras opciones, era la televisión o era el radio, pero no había unas opciones digitales, no había opciones de diversidad, de pluralidad, que hoy sí tienen. Entonces, no solamente están enojados por ya no ser la fuente única de información, sino también porque el chayote se les quitó, ¿no? Y eso está evidenciado, hay pruebas de los millones que dejaron de percibir los grandes medios de comunicación y estos personajes, y obviamente hay una furia total de las Denise Dresser, de los López Dóriga, de los Loret de Mola, que pues pasaban a cobrar por titulares, por entrevistas, por implementar narrativas, ¿no? Como la guerra contra el narco en el Universal. Entonces, obviamente, ahí hay un cambio, ¿no? Una ruptura histórica sobre lo que implica hoy las mañaneras sin censura, los youtubers, los medios digitales, las redes sociales. Ha habido un cambio de paradigma. Creo que no se dimensionó lo que iba a implicar no solo el Internet, sino hacer uso de estas herramientas por parte y de forma masiva por parte de la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí hay, pues obviamente cierto enojo, que además sorprende, quieren seguir capitalizando, ¿no? El berrinche, Denise Dresser y López Dóriga quieren capitalizar su berrinche, quieren enriquecerse de sus berrinches, quieren sacarle cada centavo a estos pleitos, ¿no? que se inventan. Entonces, bueno, eso por un lado, y la otra es el 8 de marzo, un 8 de marzo que nos quitaron el apellido, ahora solo decimos Día Internacional de la Mujer. Eso no es verdad. Originalmente, a principios del siglo XX, 1908, 1911, era conocido como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, ¿no? Nos quitaron el apellido para que ahora solo nos digan, ay, qué bonito es ser mujer, cuando en realidad sus orígenes están profundamente enraizados con una lucha obrera, con una desigualdad de clase, y que justamente muchos paisanas nos estarán viendo y que a lo mejor desconocen que también estas luchas tienen origen en grandes movilizaciones en Estados Unidos, que también se fueron expandiendo en otros, sobre todo en Europa, ¿no? En Rusia, en Alemania, y vinieron grandes lideresas que pues obviamente ante una desigualdad tan brutal, claro está en lo económico, en principio se reivindica también lo que generó muchas protestas y huelgas en Estados Unidos, que fue el asesinato de muchas mujeres trabajadoras, una fábrica en Nueva York que se incendió, eran mujeres inmigrantes, pobres, ¿no? Que quedaron atrapadas, y eso generó bastante disgusto. Y después también estas conferencias internacionales de las mujeres que se fueron gestando en Dinamarca, en Alemania, en Rusia, fueron reivindicando poco a poco esa cuestión de clase, de equidad, de que este sistema capitalista, pues obviamente no ganas lo mismo si eres mujer, no eres tratada igual si eres mujer, eso, ¿no? En cualquier aspecto de la vida, si eres periodista, estabas relegada a dar el clima, a estar detrás de cámaras, ¿no? A estar aportando desde otra perspectiva, no estar al frente haciendo análisis, ni mucho menos conduciendo, ¿no? Esos son roles que se han ganado también por la historia de las mujeres, luchando, y ahora pues se fue diluyendo el carácter de clase y combativo, luego de que la ONU dijera, pues sí, vamos a hacer el Día Internacional, pero de la mujer, ¿no? Y por eso a quienes nos ven
hay que reconocer la lucha de las mujeres que tienen 1, 2, 3 jornadas, no solamente mal pagadas, sino generalmente llegan a su hogar a seguir trabajando, pero sin sueldo, a que no se les reconozca su trabajo como a los hombres, y eso es el motivo de salir mañana a las calles. Yo sé que es un tema bastante espinoso, ya que también durante muchos años las protestas fueron criminalizadas, pero también la de las mujeres. Ahora resulta que hay ciertos medios que cubren cierta parte de la marcha, donde hay destrozos, martillazos y demás, pero no se cubre a esas otras mujeres que también son víctimas de este sistema económico, de este sistema desigual. Y lo histórico de esta movilización de mañana, creo yo, es que además va a haber grandes contingentes de mujeres que se asumen también de la Cuarta Transformación. Y eso es importante porque creo que también hay una disputa entre este feminismo que ha sido utilizado también en otras partes del mundo para golpetear, para impulsar agendas conservadoras, que yo digo no es feminismo realmente, y otras mujeres que también se asumen dentro de un aspecto gubernamental y que están impulsando al interno también una agenda, ¿no? O sea, todo esto es cuestión de disputa y eso va a ser interesante. Han convocado ahí a las 2 de la tarde en la Fragua y el Monumento a la Revolución mujeres que se asumen de esta Cuarta Transformación y eso va a ser interesante. Va a haber colectivas de madres buscadoras, colectivas de víctimas, de familiares víctimas de feminicidios, colectivas digamos, de varios espectros ideológicos, y también pues espera, ¿no?, este contingente que también creo hay expectativas de que sea bastante grande. Entonces yo creo que también en el feminismo, en los feminismos hay grandes disputas y mañana, pues al menos en la Ciudad de México y en varios estados van a salir a las calles y también hay que aprovechar para hablar con las mujeres, por qué están saliendo a las calles, qué es lo que están pensando, ¿no? Muchas mujeres pues, obradoristas también van a salir y eso va a ser muy interesante, así que pues no se pierdan la transmisión también aquí en Sin Censura, que estaremos transmitiendo en vivo desde la marcha, entrevistando a compañeras de diferentes organizaciones sí, que tienen distintos puntos de vista, así que vamos a estar aquí en vivo y en directo. Muy bien, Alina. Y César, cerramos con tu comentario, no sé si sobre los medios, el golpeteo contra el presidente y bueno, pues estos planes de aquellos que seguramente se están preparando para cuando no haya mañaneras poder sacar una lanita, ¿no? Ya López Dóriga, el colmo del cinismo. Estoy escribiendo un libro sobre las ocasiones en las que me ha señalado en la mañanera. Mi querido César, ¿con qué cierras? Bueno, yo digo que no creo que tenga necesidad López Dóriga. Si él es de los que cobraba $50,000 por entrevista de radio, entonces no creo que le haga falta el dinero, ¿no? Yo creo que es una forma de tratar de atacar. Te digo que veo yo una parte coordinada, Vicente. Les duele demasiado la mañanera, porque la mañanera es la que dicta la nota a seguir, ¿no? Y nunca habíamos visto, y te lo digo honestamente, un ejercicio periodístico abierto de la magnitud que hay. Porque se quejan y dicen que solamente van paleros, pero está abierto para todos los medios. Que no les guste ir es otra cosa. Pues digo, no a cualquiera le gusta pararse a las 3, 4 de la mañana para ir. 2, yo sé, y luego la gente critica y dice muchas estupideces, pero a mí me sorprende la vitalidad que tiene el presidente. Yo un día dije, me voy a quedar parado el mismo tiempo que el presidente se queda parado en la mañanera. Simplemente no pude. Y soy una persona que debo de tener 20 y tantos años menos que el presidente, ¿no? Entonces, lo importante ahí es que cualquier persona se le puede dar voz. Y están buscando por todos los medios de atacar, de victimizarse. No saben, están desesperados. La realidad es que tenemos un pueblo muchísimo mejor informado. Gente que vive en los Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo que sabe lo que estos hijos de la chingada, y perdón por las palabras, hicieron, ¿no? Y me gustaría cerrar con que el día de mañana creo que es un día de reconocimiento. Yo, por ejemplo, que amo y respeto sobremanera a mi señora madre, gran profesionista, empresaria, ha sido un ejemplo toda la vida. Vengo de una familia de matriarcados, ¿no? Porque en el caso de mi abuelo paterno falleció antes de que yo naciera, mi abuelo materno falleció antes de que yo naciera, yo me crié con el conocimiento de mis abuelas, todo el mundo sabe lo que pasó con mi señor padre,
tuve una madre que siempre fue fuerte ahí y que me estuvo guiando y que, como dijeran por ahí mis hijos, ¿no? Es que mi mamá muchas veces me dice cosas, papá, y no estoy de acuerdo. Le digo, hijo, ¿tú has visto que algún día yo le gano una discusión a tu abuela? No, papá. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú le puedes ganar una discusión a tu madre, no? Y aquí, Fabio, yo soy en gran parte la persona que soy gracias a las enseñanzas de mi señora madre. Y como la buena Lina sabe que no nos podemos ir sin que alguien se vaya raspado en este programa, quiero aprovechar, ¿no?, para recordar que fui abogado de Alina, soy su abogado, y que tuvimos la oportunidad de echarnos unos tacos para que la gente no diga que soy muy fifí. Echamos unos tacos de los más deliciosos que pueda haber afuera de la Fiscalía General de la República, y eso me hizo acordarme que si bien el buen Ramiro no se encuentra presente, les encargo, por favor, que compren el Chairo Ilustrado, cartas a Pacho, porque tengo que aprovechar el tiempo que le toca a mi compadre, y yo sé, si no, al que le pido que deposite para el celular es a mí. Entonces, por favor, apoyen con los paquetes del buen Chairo Ilustrado. Así es, con el buen Ramiro Padilla Tondo. Por cierto, ¿en dónde te apoyamos, César, en tus diferentes espacios, en dónde te lee las miles de personas que están conectadas a esta hora? Mira, mi Twitter, que es lo que más manejo, es @CésarGutiPri. Tengo un canal que es César Gutiérrez Priego, y creo que también lo tengo como Fifi Network. Escribo los martes en La Silla Rota, la columna que pueden ver. Se considera que es de ultraderecha, pero la verdad es que a mí nunca me han cambiado ni una coma. Entonces eso se agradece, ¿no?, el tener la oportunidad de poder hacerlo. Los jueves en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, y obviamente pues cuando estamos aquí, que somos parte de la familia de Sin Censura. Eso, mi querido César. Alina, también cerremos invitando a las personas que están conectadas a tus trincheras. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias a mi abogado. A mí me pueden seguir en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y mañana también la transmisión desde la marcha aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo a ti, Vicente, a mi abogánster y a toda la audiencia y al equipo de Sin Censura. Muy bien, pues te mando un abrazo, César, te mando un abrazo, Alina, y al buen Ramiro. Mañana le repongo el tiempo para que pueda promocionar sus paquetillos. Que no, que tampoco puede, que se lo vayas juntando y ya nada más te había hecho un especial de 1 hora de pura venta de productos de Ramiro. No es broma, es en serio, pero bueno. Saludos lúdicos peñanietistas, saludos a mi tropa y que Dios los bendiga. Buenas noches, mi querido César, mi querida Alina, que descansen. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.